Jaime Collier integró en los 90 lo que se llamó la nueva narrativa chilena. Ahí estaba gente como Alberto Fugué o Carlos Franz, que siguen marcando presencia, lanzando libros y recibiendo premios. Pero en 1997 Collier recibió la bendición del New York Times, The Real New York Times, no el .com en español que muchos leen en redes sociales, ¿ya? Un narrador nato, así lo describió. Luego de la traducción al inglés de su libro Gente al acecho, aquí tengo, del 92, y había recibido el Premio Municipal de Santiago. Pero este 2007, Jaime ha recopilado sus cuentos en 2 volúmenes, Los héroes y Los monstruos. Él es gran defensor de esta forma literaria. Sostiene que el cuento persiste en su rebeldía, que lo mejor es dejar que los cuentos pataleen solos ante el lector, se defiendan solos y a veces mueran solos. Jaime tiene mucho sentido del humor y la ironía se desliza en varios de sus cuentos. Psicólogo, bueno, eso estudió, profesor universitario, gran tallerista, eso dice Marco Antonio, tiene mucho sentido del humor, bueno, está acá en Del Fin del Mundo y nos acompaña, por cierto, María José Navia. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Anoche oí a uno de mis cuentos sollozando en el estudio. Algún relato en que estuve trabajando por la tarde y que había dejado inconcluso. Me hallaba desvelado en la oscuridad cuando lo oí, su llantito discreto en la noche, como esforzándose por no despertar a nadie, para que nadie fuera a saber de su tristeza o preguntarle nada, a esa hora en que la gente razonable duerme y repone energías, indiferente a los cuentos que lloran sin motivo. No supe qué hacer, si acudir en su ayuda o desentenderme, hasta que el gimoteo cesó al fin y solo quedó el silencio alrededor, la noche por delante. Hoy me levanté temprano y fui al estudio sin saber lo que iba a encontrarme. Si estaría mi cuento inconcluso aún sumido en la tristeza. Me sorprendió encontrármelo en el mismo lugar de ayer, en perfecto orden, cada hoja en su sitio. No había huellas entre sus frases, en ningún párrafo ya concluido de su desolación repentina en la noche. Me senté a terminarlo con una sensación equívoca. Ya no hubo caso de encontrarle un final feliz. Cuento sumido en la tristeza de los héroes de esta colección en 2 tomos de la obra cuentística de Jaime Collier. Qué buen cuento, los metacuentos tuyos, los cuentos sobre cuentos sobre escritores que abundan en medio de esta capacidad de fabulación. Jaime, extraordinaria. ¿puedo mencionar? Porque este suena como triste, ¿o no? Sí. Bueno, pero es que yo me reía a grito, estábamos comentando lo que la María José, con bestseller. Bestseller es un cuento notable, también metacuento. Es un metacuento, porque en el fondo es la historia de un traductor. Claro, un cuento muy borgiano también, ¿no? Porque está toda esta referencia al corrector de estilo que le agrega esta frase que se vuelve célebre y después las distintas traducciones y cómo cambia la lectura al final. Sí. ¿Sabes qué? Pasa que yo creo que tiene un poco que ver con 2 cosas. Una, la experiencia real que yo viví en Planeta, ¿no? Cuando fui editor de Planeta, y que era como el trasiego diario con manuscritos que algunos eran abominables, otros muy buenos, pero sobre todo con sus autores que eran parejamente abominables. Todo monstruo, ahí no se Perdón, pero yo fui autor editado por ti. A ver, aclaremos. Los abominables. Marco estaba en Madrid, así que no cuenta. Ya, no cuenta. Claro. Ok. Era monstruo en el territorio nacional. Exacto. Y Claro. de repente tiene que ver con eso, o sea, es como una especie de pequeña venganza humorística con mis colegas, digamos. Yo me incluyo dentro de los abominables, por cierto. Claro. Y la otra es una idea que, bueno, en cierta ocasión estaba haciendo una sesión de taller y yo hablé de la idea de cuando se te fusionan 2 temas en un cuento y no logras de pronto diferenciarlos y estás trabajando 2 líneas argumentales que en realidad son 2 cuentos separados. Entonces dije, lo que hay que hacer en esos casos, y yo lo he hecho, es tomar los 2 cuentos y desgarrarlos, los 2 temas y desgarrarlos. Y el cuento queda sangrando y sufre y llora.
O sea, desgarrarlo dentro del mismo texto, no convertirlos en dos separados. En dos, porque los desgarra y después cada uno funciona por su lado. Ya, pero esa es la descripción del proceso, de lo que sufre el pobre cuento. Entonces el cuento queda sangrando. Pues seguía llorando en la oscuridad. Pero a la larga cicatriza, así que no hay drama. Y entonces, la vida, en digamos. el fondo, para mí el cuento es como... Yo coincido mucho con lo que decía Edgar Allan Poe, ¿no? De que el cuento es un organismo vivo, es un corazón que late, está ahí. Es como, me gusta esa idea, ¿no? De que está ahí, tú generas un cuento y es una entidad que respira por su cuenta. Como la bestia. Que se manda solo. De tu otro cuento. La bestia. La bestia en Tengo un casa. componente La bestia en paranoide casa. con cuento esto, ¿no? Ah, la bestia en casa, es tremendo el cuento. Es muy, a mí ese personaje femenino que está ahí. Laura Moore, la animadora de televisión. La animadora de televisión, yo dije, a ver, porque uno empieza al tirar, a ver, ¿Qué será? ¿en quién se inspiró? Mujer bella y No, yo sé que no era una animadora de televisión, pero algo parecido. Uno empieza a sacar esas cuentas, ¿no? No sé de qué estás hablando. Todo es ficción. No tengo idea, todo es ficción. Pero en tu fabulación también hay algo bien diferente al promedio de la escritura chilena, ¿no? Que es, y que surgió con Gente al Acecho, ¿no? Que era de pronto salir del cuento urbano, autorreferente, que más o menos predominaba con más o menos fantasía en los autores de la nueva narrativa, y de pronto abrirse a épocas distintas, ¿no? Este exhibicionista de la Revolución Francesa, digamos, el partido de ajedrez, digamos, imaginario entre un soviético y un africano. Un soviético y un africano, que un cuento también me recordó La Defensa de Nabokov, digamos. O sea, hay autores que estás todo el tiempo citando, y uno se pregunta por tus enciclopedias. Lo dice uno de los personajes, por ahí leo muchas enciclopedias para defender su fabulación, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo trabaja esta porque es una elección? O sea, Knausgaard publica 6 tomos con su vida. Entonces tú decides acá abrirte a la fabulación desatada. Sí, a ver, yo creo que pasa que tiene que ver también con mi viaje a España en el 90, cuando egresé de psicología y me titulé psicólogo. Me fui a España casi de inmediato y me quedé 10, 12 años. 12 años en total he vivido en España. Entonces, en ese territorio, bueno, empecé a hacer traducciones, eso es bastante importante. Y cuando eres traductor y estás sometido a esas exigencias draconianas del medio editorial español que te obligan a no cometer el error de un latinismo en la traducción, de un coloquialismo propio. Ay, qué bueno que cuentas eso. Ya, te habitúas como a una especie, a lo que Neruda decía, la gente que vivió en muchos países de habla hispana termina hablando en una especie de esperanto, en un castellano neutro. En un neutro, sí, es verdad. Como el de las traducciones de la televisión. Claro, que al principio lo sentí como un corsé, se me empezó a convertir en una opción, en una estrategia y en un estilo, y me empezó a acomodar. Entonces, hoy por hoy yo creo que escribo una especie de extraterritorialidad que al final se transfirió a los temas también. O sea, los temas, y por otro lado una idea de que un escritor que nace en el cono sur de América Latina y en un país tan ínfimo como Chile no tiene por qué renunciar a los temas que cultiva un Graham Greene o un Nabokov o cualquier escritor europeo. Los ingleses escriben de personajes que viven en África y no se molestan. Pero los ingleses, parte de su imperio. Exactamente, han sido han tenido colonia en los 5 continentes. Los ingleses de América Latina. Fíjate, algún imperio tendremos, ¿no? Claro. Bueno, Mauricio Lectorat, fíjate que me estoy escuchando, nos decía un poco algo, porque él vivió una cosa parecida, porque él vivió primero en Barcelona y después mucho tiempo en Francia. Y él dice eso un poco, digamos. O sea, yo ahí entendí, me miré como latinoamericano primero, y luego este lenguaje que uno empieza a tomarle distancia y foco a la vez. Entonces a él le pasa lo mismo. Él dice, el lenguaje que ocurren cosas extrañas. Sumante, en el tercer volumen de cuentos, en La Voz del Amo, yo hablaba en algunos cuentos de el mando a distancia. Por el claro, me llamó la atención. Y me acuerdo que Alejandro Zamba, en su crítica, que fue muy, muy buena, muy exegética, hablaba de que, bueno, habrá que aceptar que Collier hable de mando a distancia, como de estas ciutiquerías de Collier. Y yo, ¿me podrás creer que solo en ese momento en mi vida empecé a pensar, ¿no se llama mando a distancia? Porque yo lo había aprendido así en España, porque los controles remotos se universalizaron en los 80, cuando yo estaba en España, y en España se llama mando a distancia. Bueno,
Marco Antonio cuando escribió de repente decía el telediario. ¿Qué es eso? Le decía Claro, yo. el telediario. Eso es en España. Bueno, le claro. Y en ese sentido España es como un influjo muy fuerte, ¿eh? Es una cultura poderosa que te contamina El fácilmente. post-boom, ¿no? La vuelta al boom. Sí, Cuando Aparte que España también- empieza a reaccionar. Aparte que también leemos muchas traducciones en español claro. de Bueno, España, a el eso es lo que yo anagrama. iba. Entonces, no es necesario a veces ni siquiera haber vivido en España, El pardillo. pero es tanta la influencia Oye, pero de... Jaime, ¿no de encontráis que se les pasa un poco la mano por lo que dicen? Pues yo hay veces que estoy leyendo fascinada y Sí. tengo que decirle a Marco Antonio, que él vivió 3 años, ¿qué significa Claro. esto? Y tiene un hijo español, digamos, algo más Sí, claro. ¿Qué entonces, significa hay que andar esto? traduciendo. Porque tú como traductor tuviste que traducir ese español de España también. Neutral, claro. Sí. Sí, no, pero espérate, yo creo que son los malos traductores españoles, Sí. esos que te convierten una novela en una especie de diálogo de tasca madrileño. Yo me acuerdo Bueno, claro. gracias, lo voy a último libro tomar. de Woody Allen, que lo hizo Tusquets, está traducido por no sé qué traductor español, que es un horror, no se entiende nada. No, o y sea, aparte que si es Woody Allen, más risa te da. Yo Pero, vi una vez una imagínate. película de la Claudia Schiffer, no tengo idea, cuando todavía no habían películas dobladas, era una muy mala película, pero estaba la Claudia Schiffer como protagonista, doblaba al español, vamos. Entonces era muy gracioso escuchar a la Claudia Schiffer, vamos. Como de tasca madrileña, como decís tú. Táscame, me gustó. Es que si tú de repente, ese es el mismo provincianismo que ocurre aquí cuando, o sea, si tú insistes en poner en tus libros el descueve, me pareció el descueve, eso Claro. dura hasta esta generación Sí, ya claro. no sabe de qué está hablando. Oye, sí, porque los sociodialectos cambian de Cuando yo así estaba de allí, generación. en los 80 decían Dabuti, por descueve, ¿no? Tú pones hoy eso ponía el tipo que tradujo a Woody Allen. O sea, él estaba ya desfasado. ya estaba mal, en claro. En su jerga juvenil respecto a los jóvenes. No es de correcto, España. O sea, claro. ya era localista en España. Sí. ¿Cómo Bueno, imagínate si no lo va a hacer en América Latina? Y tu labor de traductor, ¿tú sientes que también influyó Ay, aquí sí. estos cuentos, esta necesidad de fabular abierto, como dices tú, ¿no? O sea, como los ingleses, como que ya me pertenece toda la historia Sí. y recorreré Sí. todos los siglos, digamos, porque ahí hay una jugada también importante. Sí, yo creo que pasa que la traducción te transporta a un escenario no solo temático distinto, sino lingüístico y estilístico. O sea, el autor que traduce te está contando una historia, casi siempre es una historia de esas que les gustan a los autores del ámbito anglosajón, porque yo traduzco inglés-castellano. Ya. Entonces, ¿son ingleses o son norteamericanos? Y su mundo es bastante más cosmopolita que el nuestro, porque a fin de cuentas los anglosajones hegemonizan el mundo desde hace ya un buen rato, ¿no? Sí, claro. Lo recorren como se les da la gana. Entonces, a la vez, la traducción de esos autores se tradujo en esta especie de neutralidad. Y a mí me pasa que como que, o sea, me he dado cuenta que a la larga hablo un poco así. O sea, me acuerdo una vez que estábamos, cuando salió La Bestia en Casa, el segundo volumen, Sí. estábamos en el Mulato Gil celebrando y estaba Rafael Otano, el Claro. español. Y Sí. él dijo, Jaime habla un castellano que no sé, que nadie lo habla, es el único. Entonces yo dije, bueno, Rafael, ¿qué vas a beber adicionalmente? Dijo, ¿se fijan? ¿Qué vas a beber adicionalmente? ¿Quién habla ¿Qué te así? apetece? Claro, no, pero no es ni siquiera, porque ese es ibérico, ¿te fijas? Pero Claro, ¿qué sí, tienes vas razón. a beber adicionalmente? Claro. Es como una Neutro. especie, es un dialecto. Claro, es un dialecto. Y de tus traducciones, ¿hay alguna que te haya dicho, esta es una obra mía, que te Como muy el satisfecho? bestseller. ¿Hay alguna que, Sí, ¿qué sí, traducción bueno. te recuerdas como un orgullo así pequeñito? Como cuando Sergio Pitol traduce el Buen Soldado, ¿no? Y es una traducción Ah, el Buen Mi riquísima. novela Soldado. favorita Sí, de la vida. Buen Soldado. Sí, Marco Antonio Eso, también Sergio Pitol, formador. claro. No, Gran a mí, traductor, a mí me Sergio tocó Pitol. traducir una novela de un Pulitzer de Steven Milhauser, pero no. Ah, sí la Es recuerdo, buenísimo. sí la Yo leí los recuerdo. cuentos Sí, de él, que sí, es sí, genial sí. cuentista. Y esa, Que se llama... no me acuerdo. Lleva un nombre propio. Sí, era un nombre propio, Ay, ay, correcto. Google, Sí, sí, después sí. lo vemos en Sí, Google. Google, sí, veamos sí, Google sí, inmediatamente. Y, Ya mientras hablamos. bueno, no es por farsantear, pero me tocó traducir a Shakespeare una vez para la norma, ¿no? Ya, claro. Y yo creo que Shakespeare ¿Qué fue... tradujiste ahí? El Otelo. El hotel. Ahora fue Wow. es un trabajo que requiere de tanta meticulosidad y Sí. puntillosidad. Yo siempre pensé que era como hacer un taller literario con Shakespeare, fíjate, porque tú tienes que ir frase a frase,
contrastando con las lecturas, es castellano, o sea, inglés arcaico. Así Sí, que claro, tienes que tienes que ir subirlo al como- inglés contemporáneo. Claro, por otro lado, cada palabra tiene como múltiples acepciones. Exacto. No, ahora ahí yo creo que le puse harto empeño, entonces me siento bastante orgulloso de esa traducción. Y de Steve Milhouse, que eso lo publicó Andrés Bello, creo que. Sí, era. correcto. Sí, Andrés Bello. Sí, Era sí. tiempo que también traducía. La vida de un soñador americano, Martin Sí, es Martin. no sé qué, La vida de un soñador Dressler. americano. Ya voy. Dressler. Ahí Dressler, está, Martin ahí está Dressler, sí. Ah, Martin correcto, Dressler, sí. exactamente. Y también traducía a Andrea Maturana en esa época también, Sí. junto a que eran. ¿Ella? Sí, también sí, estaba sí, en esa correcto. colección, tiene Sí, algunas sí, cosas, sí, sí. digamos. Claro. Una joyita. Pues lo de Sí. Steve Milhouse es una. Bueno, y él tiene un libro de cuentos que se llama We the Monsters. ¿Martin Hauser? Sí, Ah, sobre mira. los monstruos. Sí. Ah, Me acuerdo que entré en un diálogo con él, esa época era el fax, no era el correo electrónico. Oh, sí, sí. al Claro. fax Lo cual aparece por sugieren aquí. lo antiguos que somos, ¿no? Y era un tip de lo más agradable, o sea, cordial, Ah, cero eso muy agradable. divismo, ¿no? ¿Y las Una- traducciones que han hecho de tus libros, las que has podido leer, Eh, te han dejado contento? Mira, la única, bueno, la de Gente al Acecho al inglés, que la hizo una señora bilingüe de Estados Unidos, bilingüe, o sea, hablaba los dos idiomas perfectamente, me pareció fenomenal, fenomenal, Ya. porque ella le dio una suerte de rimbombancia, que yo Ven creo acá. que es parte de lo colieriano que ella lo captó perfectamente. Lo rimbombantes. ¿Y cómo Lo tradujo, rimbombante, cómo tradujo claro. el título? People on the Prowl. Ah, ya. Claro. Que esa es una forma de expresar al acecho. También podría ser stalking people, stalkers. Pero esto es people on the prowl, que es como... Suena más elegante además. como Sí, más- suena bien. Suena Ah, bien. claro, porque Claro. lo que hablábamos el otro día en las traducciones, porque cuando Marco Antonio me presentó, él, no le dije que le voy a traer, ¿ah? Ay, por favor. Ya. Es que él, tú sabes que tiene, es genial, ¿ah? Es una Versión ilustración. narrativa. ¿Te lo mostró? Ah, pero qué bueno, ¿no? Bueno, no, no, y lo no. fantástico es Son que- versiones narrativas. Versiones hechas narrativas por ti. Con cómic. ilustraciones. pero con ilustraciones. El año Qué pasado lanzó Para Hamlet. chicos de 12 años y que ahora vayan entrando, Romer- digamos, y se vayan y- acercando traducciones más complejas. Maravilloso. Entonces es un mix de contexto, Esto ha sido narrativa. revisar traducciones. Olvídate. El Otelo va a venir como en Sí. quiero tenerlo un par de años más, así que ahí tomaré la tuya probablemente supuesto, te la paso. y veremos Macbeth. eso es, Es la que sigue. escocesa, sí. La tragedia escocesa. Esa va el próximo año. Tú Muy sabes lo que bueno. dice la gente de teatro, ¿no? Sí, No. es una maldición eso. Ah, Sí, chuta. hay que hacer una Hay que especie hacer de una brujería. saumerio Después ahí previo te vamos a al- fumigar. Sí, Una no, cosa, se entonces te dice quema por el eso, teatro. la tragedia escocesa, dicen. Oye, es Me- verdad eso. Sí, bueno, hay estudios al respecto. Ah, wow. Pero Que la No. compañía que alguien se muere y que Se empiezan a caer los vasos Algo de agua. pasa. Se empiezan a caer los vasos de Vasos de agua. agua. que les va mal a veces. ¿Qué? sí, claro, No, unas cosas trágicas. Cosas muy graciosas, digamos. Ya, pues vamos a contarlo porque tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿ok? Volvemos enseguida. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Acaba de aparecer un libro de Rafael Gumucio, La Edad Media, en que en el primer capítulo aparezco yo lidiando con él, digamos, en un taller, y en el capítulo del Año Nuevo de 1994, mira lo que dice. Hasta que sonó el timbre una vez y otra y otra y otra más en la fiesta de Año Nuevo, ¿no? En 20 minutos el jardín estaba lleno de invitados y no invitados, que empezaron a circular entre las sillas de playa que acaparaban Gonzalo Contreras y Jaime Collier, los portaestandartes de la nueva narrativa chilena, abrazados cada uno a una mujer que tampoco se sabía si eran las suyas, pero que no se veían del todo felices de estar ahí, insultándose y felicitándose a un ritmo incomprensible para el resto que se mantenía a discreta distancia. ¿Cómo llegaron? No sé. Nada que ver estos gallos. ¿Quién los conoce?, exclamaba Natalia. Así que ya eres personaje. Pasaste a ser personaje. Y algo de esto había ese alboroto de la nueva narrativa, Sí, digamos. sí, había sí. una cosa Era como una especie de desenfrenada, torbellino, carnavalesca. y muy narcisista, por otro Súper lado, ¿no? narcisista. Bueno, porque yo creo que era la sí. primera vez que pasaba esta cosa así tan... No es que no hubiera Una antes... recepción masiva. Exacto. Hay que decir que eso sí ocurrió. Sí, y Recepción fue masiva. un poco inventada por nosotros mismos, porque nadie escribía sobre
los nuevos escritores. Entonces de pronto hubo que escribir, me acuerdo en la época, artículos Ahora, fíjate que, en que se fijaran en claro, estos escritores hubo que rotularla, surgían, ¿no? y como pero fíjate que lo que dicen eso de que eso sí es verdad, que nosotros mismos la apuntalamos aludiendo a ella o Insultándose y felicitándose, como dice. Como dice Rafael. Pero esto que dicen de que fue fruto del marketing, yo creo que es falso, fíjate. Pero no. si uno lo compara No, fue con muy la bien. autopromoción que se hacen ahora los cabros en las redes o en... Sí, claro. o sea, nosotros No había teníamos nada. Yo incluso diría que éramos bastante reacios a eso y seguimos siendo reacios. Tuve Contreras, Franz, tú mismo. Sí, claro. O sea, tendemos a estar en la casa, ¿no? Como que Sí, no claro. queremos aparecer mucho en el tema, digamos. Salvo que valga la pena. Yo creo que eso es Como este programa, importante. por por ejemplo. Que no se puede perder. No. ¿No es cierto? Nunca. Oye, y en tus influencias ahí, que tus maestros del cuento, digamos, que ¿a quiénes consideran esos que todo uno dice como en España, ¿no? Cuando sea mayor, quiero ser tal escritor? Y uno dice, cuando sea grande, yo quiero ser. Mira, narradores en general, cuentistas, yo diría que Hemingway es decisivo para mí. Ya. Hemingway fue me leí los cuentos completos en la pubertad, así, muy Sí. tempranamente, y me dejó turulato, digamos. Yo Sí, creo que ahí Los había asesinos. algo. Los asesinos y un lugar limpio y bien iluminado, etcétera. Claro. O sea, como esa idea de escribir, hablar, los personajes vistos desde fuera por un narrador que solo los ve actuar y conversar y no logra, no entra en su interior, o sea, todo se reduce a gestos. Esa parte me pareció muy provechosa, digamos. Como dijo Piglia, Hemingway nos enseñó a escribir diálogos y a la vez a escribir del silencio que circula entre las palabras, digamos. Sí, sí, sí. Qué bonita. De lo que no se dice, del lenguaje, ¿no? Exactamente. Ahora, yo diría que después de eso, aparte de los latinoamericanos que son como de rigor, que es de rigor citar, porque fueron nuestras lecturas en octavo básico, Claro. Borges, Cortázar, Cortázar, que yo siempre Vargas digo, Llosa, uno Rulfo. se alucinó en tercero medio, como Sí, digo yo, pero segundo medio. que no sé. estaban saliendo Eran- afuera del programa escolar, digamos. Bueno, a mí me tocó en octavo, me hicieron leer a Cortázar, fíjate, y a Vargas yo Llosa, sí los conocía. jefes, y Estaban- ahí fue de lo Estaban mismo. recién publicados. Claro. Y la Y era noche como boca que- arriba de Cortázar, yo me quedé marcando ocupado para Oh. siempre. Casa Tomás. Ay, Sí. y Zulotl, Zulotl, claro. y ¿cuál es la otra que me encanta? Bueno, Todos los fuegos del fuego, por Claro, ejemplo, la hormiga, los que uno cuando lo lee, La Cora, la Flor Sí, Amarilla, claro. ¿no? Y vamos a seguir. Claro, Pero claro. maestro de... Bueno, Cortázar es como el cero de la ruleta en el cuento, yo creo, es bastante Sí. insuperable. Digamos. Ahora, Insuperable. después pasa que hubo otros narradores en otras lenguas, por ejemplo, Heinrich Böll, para mí fue muy relevante, los alemanes de posguerra, Mira. pero sobre Sí, todo sí. que es un gran cuentista. La también. opinión de un payaso, su gran novela. Fantástico. Sí, claro. Los cuentos de Ni una sola lágrima por Schmeck, los Ya. silencios del doctor Murke. Ya. Los silencios del doctor Murke, un individuo que trabaja en un estudio de grabación, así en un escenario como este, y colecciona silencios, las pausas que se producen en las entrevistas. Interesante. Silencio. Correr Y a él leer. es capaz de discriminar los Sí. distintos silencios. A mí esos temas me gustan mucho. O sea, el rayón individual, ¿no? De un Claro. tipo que colecciona y que él ve una lógica y el resto del mundo no. sí, son como... ¿Y mujeres escritoras? Mujeres, Silvina Ocampo, yo creo, así, pero espectacularmente, con sus cuentos en general, algunos memorables, La fotografía, Cielo de claraboya, Lispector, a veces, digamos, como que Lispector es muy rara, es irregular, ¿no? Sí, a veces es sorprendente como esto de la gallina, que no sé si es, una gallina, se llama un cuento, que una gallina se escapa y se va por los techos y toda la peripecia de la gallina describiendo cómo quiere ella salvarse de la cazuela, digamos, y otros yo creo que son bastante, de repente, rayano en lo ininteligible, pero yo diría que también, esas dos, digamos, básicamente. La Clarice Lispector. Sí. Ahora, en lo más reciente, yo diría, bueno, les mencioné a Graham Greene. Para mí, Graham Greene. Ya. Yo leí mucho de la extrañamente Greene también. Un modelo. Es Sí. raro porque al final escribió tanto Sí. que quedó como aparcado en una categoría como de escritor liviano. Sí. Todo Pero menos tiene liviano, cosas muy interesantes. Sí. Graham Greene, ¿no? Como... Bueno, y Nabokov y Coetzee. Coetzee, claro. Claro. Bueno, sí. Alguien quiere- Y por ahí vamos, yo creo. Yo creo que esos serían los pilares. Los pilares. Ahora, hay también un tema que, a propósito de los monstruos, que
Hay una idea que, a propósito de esto que les digo, de la búsqueda de cosas extrañas. Poe decía que no hay belleza sin alguna distorsión en la forma. Como que a mí esa idea de Poe, que la vi, no sé, en un prólogo que le hizo Cortázar, la traducción de sus cuentos, creo, ese concepto. ¿Tú has hecho traducciones de Poe, ¿no? ¿No has hecho? Porque hiciste de Shakespeare. Y de Milhauser, y he hecho algún Walker Percy, que fue también algunos bestsellers así norteamericanos. Es que lo que pasa, en España te daban todo, cualquier cosa para traducir. Ah, bueno, sí. Y bueno, y si se te colaba un latinismo, te castigaban y te daban un tratado de astrofísica, ¿no? Y te dejaban ahí en el cepo. Un manual para armar una Condenado a traducir cortadora de pasto. las cosas que nadie quería traducir, digamos, para que aprendieras, para que sepas. Para que te enteres. ¿Y cuál es tu opinión de lo que está pasando con el cuento actual en Chile? Digamos, el cuento más joven, el cuento que está emergiendo, digamos, el cuento que se mantiene. Hay un texto de narrador emergente que creo graciosísimo. Pero, ¿cómo lo ves? Porque tu manera de fabular no tiene mucha gente que está en esa línea. Curiosamente, creo que el parentesco más fuerte que tienes tú es con el intento de Bolaño, que es como el mega fabulador, digamos, del fin del siglo XX, digamos. Bueno, yo veo, fíjate que es curioso, parece haber como una especie de resurgimiento del cuento, ¿no? Parece ser que esta proliferación de editoriales independientes que sacan muy lindos libros y a bajo precio, priorizan el cuento, porque hoy por hoy, considerando que los cabros no tienen demasiada paciencia ni entrenamiento para leer novelas, están como empezando a leer cuentos, ¿no? O sea, ¿será eso? Pero es verdad, nosotros lo hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, la María José partía. Eso es un aviso de la casa. A ver, no puede pasar, por favor. a la casa. Yo le voy a mostrar, porque es muy bueno, son libros muy subrayables. Bueno. Véalo. Ya, la María José, ella es muy joven, Jaime, ella es muy joven. Me puse igual que el algodón de azúcar del libro. Mira, bueno, notable, ¿te fijas? Y lindas ediciones, además. O sea, esto... Bueno, Independiente que no estaban en nuestros recursos. O sea, esto es la prueba de lo que está ocurriendo. Yo creo que hay una especie de resurgimiento. Ahora, ¿por dónde escriben los cabros? No sé. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en los consolidados más recientes, ¿no? O los consagrados más recientes, como Zambra, Bizama. Claro. Zambra parece ser muy como del minimalismo intimista, hogareño. Esa novela Claro, pero forma de volver a casa. Pero Bizama es distinto. No sé si Los Muertos. Tiene más delirio. No, Bizama es súper desbordado. Los Muertos es un libro más pariente espectacular. tuyo, digamos. Y el ruido y el brujo. No, como... impresionante. Sí, es como que es más versátil y experimenta y qué sé yo. A mí eso me gusta. Y para no hablar de los autores inéditos, ¿no? Que surgen en los talleres y uno no sabe qué hacer con ellos, porque esa gente que merecería ser yo he visto varios, descubierta y publicada y de repente se queda en un cajón, ¿no? A mí eso me atormenta un poco. O van a las editoriales independientes, pero todavía habría que descubrirlos y apoyarlos, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchísimo. Pero muchísimo, muy notable algunos, ¿no? Tú estás haciendo harta docencia, eso sí, también. Estoy haciendo, hago un día completo de clases el viernes en la FINI, en la Escuela de Literatura, hago el minor los cursos del minor, y hago en la Universidad de Talca, en el campus Santiago. Un monográfico transversal sobre literatura contemporánea. Y trabajaste apoyando el guión también. Claro. También, sí, ahí estamos los dos, en el magíster de guión. El magíster de guión. Sí, el módulo de estructura, estrategias narrativas. Estrategias narrativas. Sí. Ahí está bueno. Yo creo que es un buen escenario la FINIS para moverse. Para la formación. Sí. Pero lo que tú dices a mí me parece bien importante, porque eso de que te da algo de que se quedan cuentos que tú sabes, obras que sabes que son buenas, y que eso creo que ha pasado around the world, siempre, todo el tiempo. También ocurre en otras artes. Yo que me muevo mucho en el cine, qué sé yo, o las mismas. Gente que espera muchos años y de repente lo descubre, y gente que son actores geniales, y dónde estaba este tipo que uno no sabía. O realizadores también, que son muy pocos los que pueden, como el caso, no sé, pues, Damien Chazelle, que le fue bien, que siendo tan joven, 32 años, Denis Villeneuve, logran llegar a la industria, ser
premiados y por lo tanto difundidos, que por Sí, ahí sí, pasa. sí, sí. No sé dónde se mueve ese resorte. Sigue siendo un camino tan difícil y es como... Sí, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que en el tema literario está ocurriendo que, bueno, yo creo que es abrumadora la sensación de que la gente efectivamente lee cada vez menos, ¿no? Sí. Entonces, Sí, pero ¿qué hacemos con por eso? ahí Harold Bloom decía cada vez menos, pero cada vez mejor. El que lee menos, lee También es mejor. cierto. Es que hay demasiada tentación, desde las series al Sí, cine, sí, digamos, sí, estábamos que son hablando, otras sí. entradas. Sí. Recordemos Formados Ford, que para denostar a las mujeres, decía, eran de aquellas que leían novelas. Hoy diría que A mucha honra. Sí, hoy diría que ven A novelas. muchísimas honras. No, también sigue leyendo. Sigue, no digo Sí, es verdad que las mujer. series son voraces con la atención Sí. de uno, ¿no? O sea, uno Bueno, se cuelga. es bien especial lo que pasa con las series, porque si tú te fijas, lo que estamos hablando de la serie de edición actual, que lo hemos comentado acá, si bien el cine se define a partir de su director, generalmente se ha dejado de lado a los guionistas. Yo siempre digo, un estupendo actor con un mal guión no tiene nada que hacer. Yo creo que el guionista... La serie es la venganza de los guionistas. Si te fijas, las series, son ellos lo productores, llaman showrunner, digamos, el tipo que está a cargo, es un equipo guionista y el autor es un guionista. No Ya. es un director. El Ya. director, a veces hay directores muy famosos, así, que dirigen 2 Pero capítulos. no ha resultado. Por ejemplo, Scorsese hizo Vinilo y no resultó. No resultó. De resultar Y Woody Allen también lo tuvo que su pasa serie y tampoco le fue muy es bien. muy buena. Lo que pasa es que él es un fregado. Ya. Yo la vi Claro. en Amazon, la vimos en ¿Cuál Amazon. era? ¿Cómo Es se llama? genial. Crisis en 6 escenas. Ah, Y es para reventarse la risa. Es muy buena. Lo que pasa es que él es un fregado y no sé qué le pasó Muy y se peleó. políticamente incorrecta, ¿no? Y sí, además, él decía cosas así como muy a contracorriente. Pero Vinilo tuvo un problema como de costo también, tenía que ver con eso. Ahora se ha metido todos los grandes realizadores, pero en rigor, el que manda el guion, y un guionista es un escritor. por supuesto. Es un escritor. A ver, y es más, hay escritores que trabajan de guionista luego. en los canales actualmente. Lo conozco mucho. Y yo creo que también ver tantas series se va a empezar a reflejar harto también en la ficción. Yo creo en los Sí, cuentos, sí. en las novelas. Creo que se está- Es vienen. curioso porque las series, en alguna medida, a propósito de lo que hablamos del cuento, tienen ese formato. Por ejemplo, Sí, no pues. sé si han visto Black Mirror. Claro. Es- Cada capítulo independiente. Lo que pasa es que esa es una serie que tiene, efectivamente, se llama de una manera, pero es una pequeña película cada Claro, uno, claro, en el claro. fondo. Como no, Easy pequeño. también en Netflix, también era cada capítulo como una historia Sí, chiquita. era... Oye, se nos va el tiempo. Sí. Estamos terminando. Oh. Vale. Entonces, corresponde hacer Lástima. las recomendaciones. Ah, sí. ¿Qué cosas estamos recomendando? Yo quería recomendar un ensayo, que en realidad es una recomendación de Adriana Valdés también. La imagen inquieta, un texto sobre Juan Down y Raúl Ruiz en contrapunto de Fernando Pérez Villalón, que fue premiado el año pasado, digamos, y un texto pequeño, pero esos son textos pequeños que tienen líneas densas y tremendas, tremebundas, digamos. O sea, que es un gran aporte. Sí, un no gran- sé qué recomendarían, a ver. ¿qué Yo trajiste traje tú, dos María libros, José? sí. Una cuentista española que me gusta mucho que se llama Marina Pérez Agua. Ya. Este es un libro de cuentos que se llama Leche, pero ella se ganó el Sor Juan el año pasado, creo, Ya. por una Ah. novela. Y ya está empezando a aparecer en librerías chilenas. Y este es uno de poesía de Gastón Carrasco, que se llama Monstruos Monstruos Marinos, y que es como una reescritura de Moby Dick. Entonces, y de hecho es muy bonito, como con ilustraciones muy bonitas entre medio. El de este año. De este año de la editorial Overall, hablando de A propósito editoriales de- bonitas, independientes. Independiente. Muy, muy linda la Ya. edición de Overall, sí. ¿Y tú, Jaime, qué recomendarías, digamos? De lo reciente, acaba de salir un libro de Luis López Aliaga, Ya. cuentos, ¿cómo se llama? Mundo Animal. Mundo Animal, correcto. Mundo Salvaje, no sé. Mundo salvaje, correcto. Sí, está bien. O sea, ¿Quién lo editó López eso? Aliaga es un escritor MC un poco Cruz del secreto, Sur. ¿no? Ah, me sé Cruz Sí. del Sur, Sí. ya. Yo diría Vamos- ese. Vamos a buscarlo. Sí, bueno, les comentaba antes, pero la verdad nadie me ha pescado mucho, pero este de Rodrigo Ramos Bañados, del norte, él es un escritor del norte. ¿Rodrigo? Pero Namatsu. Rodrigo Ramos Bañados. ¿Ya? Namatsu es una novela, pero Namatsu. salió hace ya un rato, un Ya. par de años. Ya, ¿Por pero quién salió? ¿Qué vale la editorial? pena. Una editorial de Valparaíso. que Ah, se sí, llama- narrativa punto aparte, narrativa Esa, algo así. correcto. Y Tenemos, bueno, tenemos lectura entonces. esa novela es muy recomendable. No sé, las otras no he leído, después no lo he seguido, pero esa... Rodrigo Ramos Bañados. Tan Tenemos- buenos. tenemos Punta una buena bien y selva. biblioteca. Sí, tenemos buena biblioteca. A ver si Donde ya no te cae ni un libro. No, ni uno. Ya la ampliamos y todo.
libros y eso da para un cuento. Biblioteca sin bibliotecarios, solo con usuarios, como digo yo. Entonces es terrible. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Y no te digo, María José, tú sabes que nuestra villana invitada en realidad, ella siempre de amorosa que nos acompaña. Está don Marco llegada Antonio. acá al programa. Aquí, allegada. Bueno, de villano no tiene nada. No, ¿no es cierto? claro. Pero como en las películas, Batman, tú sabes, por ahí va la influencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Del Fin del Mundo, auspiciado por Universidad Finisterra. Gracias. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.